Y a esta hora se encuentra ya con nosotros la ex viceministra de Gobernabilidad en el gobierno de Guillermo Lasso, la abogada Ana Changuín, quien también es editorialista, columnista de diario La Hora. Abogada Changuín, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues quisiéramos iniciar este diálogo con un análisis que usted pueda compartirnos, el análisis que usted tiene de cómo cierra el presidente de la República esta gestión que ha venido desarrollando. No logró culminar su mandato. Vemos una situación realmente crítica y preocupante en materia de inseguridad. Luego de la muerte cruzada, el presidente no ha logrado que la Corte Constitucional dé paso a los decretos ley de urgencia económica. Sería importante que usted pueda comentarnos cuál es el análisis, cuál es su lectura de lo que ha sido este gobierno del presidente Guillermo Lasso. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, el día de ayer el CNE actualizó el cronograma electoral en el cual se evidencia que únicamente en el caso de haber segunda vuelta estamos a escasos 3 meses de que se realice el cambio de mando presidencial. Esto sería en los primeros días de diciembre, lo que nos dan justamente un poquito más de un trimestre para que la gestión del presidente Guillermo Lasso, de todo su gabinete, continúe con toda la energía como debe ser, y también lo he mencionado en otros medios, se prepare también un proceso de transición adecuado para que el nuevo gobernante pueda ingresar, asuma el control y pueda gobernar desde el día 1. Creo que esto es fundamental, ya que existen temáticas en materia de seguridad, de la inminencia del fenómeno del Niño. Existe también la necesidad de hacer un trabajo en instancias internacionales por el riesgo país, que ayer supimos que estábamos en el segundo lugar en la región, y no es un segundo lugar meritorio, sino que es un segundo lugar que pone en riesgo el mercado de inversiones. Abogada Changuín, ¿cuáles son las reales expectativas respecto de estos 3 meses? No deja de preocuparnos deficiencias en la gestión del primer mandatario, toda vez que vemos una ejecución presupuestaria realmente baja, como manifestamos y advertimos. Vivimos momentos de inseguridad, quizás los más profundos y más críticos que ha tenido la historia de este país, y vemos una ejecución presupuestaria, por ejemplo, del Ministerio del Interior, que ni siquiera llega al 10%. Bueno, son cifras que deben generar este tipo de debate. Quisiera decir que luego del 17 de mayo de 2023, que es la fecha en la cual se expidió el decreto con la disolución de la Asamblea y la consecuente convocatoria de elecciones anticipadas, el Gobierno Nacional ha debido poner en marcha una serie de pasos y una serie de procesos para poder finalizar su gestión, por supuesto, con los resultados de estas elecciones anticipadas. Hasta el momento ha remitido a la Corte Constitucional 4 decretos ley enmarcados justamente en algunas de las promesas que hizo en su momento el presidente de la República. 2 de ellos tuvieron un informe no favorable la semana pasada, y creo que eso da cuenta de que la situación no es tan sencilla aún sin asamblea. Creo que cuando se dio el decreto de la muerte cruzada pudieron avisorar un escenario un poco más sereno, más tranquilo, pero hoy en día, cuando no existe parlamento, y quiero recalcar a las personas que nos escuchan ahora que no es normal vivir sin parlamento, no es normal que una democracia no tenga esa institución, no es normal que no tengamos nuestro primer poder del Estado. Ahora mismo está haciendo un contrapeso la Corte Constitucional. ¿Cuál es la expectativa? Creo que trabajo fuerte. Los ministros no tienen que pensar que simplemente la cosa tiene que bajar o el ritmo tiene que decaer. Definitivamente la gestión tiene que darse hasta el último día, porque los ecuatorianos necesitamos y merecemos gestión. El periodo que va a iniciar los primeros días de diciembre, en mi criterio es muy personal y hago un análisis político al respecto. Para mí va a constituir un escenario de transición. Los 18 meses es un tiempo muy, muy corto como para hacer una gestión completa e integral. Ahora, abogada Changuín, perdone que le interrumpa en este punto, pero vale la pena algún criterio
mucho tememos que estos 18 meses de gobierno de quien llegue ahora a la presidencia de la República luego del proceso electoral del 20 de agosto sea un periodo más bien de campaña electoral de cara a lo que serían las próximas elecciones. Es un periodo realmente muy, muy corto como para dejar sentadas ciertas bases que permitan que el siguiente gobierno, quien llegue ahora, va sin duda alguna a querer la reelección para poder implementar ciertas acciones. Nos preguntamos en este lapso qué debería hacer el próximo gobierno, hacia dónde debería apuntar. Temas muy conflictivos como es el tema económico, como es el tema de la propia inseguridad que estamos viviendo y otros que han sido motivo de debate, quizás un nuevo código laboral, quizás la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En fin, ¿cómo ve usted este panorama? Bueno, creo que es una gran lectura. Es un riesgo que definitivamente corremos los ecuatorianos, pero creo que en nuestras manos está tomar la mejor decisión con un cuadro que al menos nos brinde la esperanza de que no va a ser aquello. Imposible pensar que quien llegue a Carondelet en los primeros días de diciembre, quien triunfe, la mujer o el hombre que triunfe el 20 de agosto, que pasa segunda vuelta, lo va a hacer y va a utilizar este periodo como una plataforma. Ecuador tiene necesidades muy grandes en materia de seguridad. La inminencia del fenómeno del Niño pone en riesgo a más de 2 millones de personas a nivel nacional. Como lo dije, el mercado de inversiones está asustado justamente por este porcentaje y este número tan alto de 2.018 puntos en riesgo país. Así que no hay tiempo que perder. Es evidente que quien llegue a ocupar la primera silla en Carondelet al inicio va a tener que revisar los proyectos en marcha. Imposible pensar que todo se va a poder arrancar desde cero, sino que va a tener, por supuesto, que revisar, y lo digo con completa objetividad, va a tener que revisar primero qué está en marcha y con qué me quedo, qué puede continuar y cuáles son los únicos proyectos que vamos a poder iniciar. 18 meses, como usted lo ha dicho, en términos de sector público no es mucho tiempo, en realidad es un tiempo bastante corto. Los plazos para la contratación pública, todo este sistema de concursos que hay y que debe hacerse, por supuesto que generan y necesitan muchísimo más tiempo, y así que va a tener que seleccionarse con mucho cuidado cuál es la obra nueva que se va a iniciar. Lo que sí quiero decirle es que los ecuatorianos estamos muy pendientes de que exista verdaderamente esta intención de trabajar por el país. Es un riesgo lo que usted dice, que utilicen este periodo como plataforma, pero creo que el pueblo ecuatoriano está creciendo, está madurando y vamos a estar muy pendientes de que justamente la persona que llegue, el binomio ganador, se dedique a trabajar. Ahora, quizás yendo a un análisis más electoral en este contexto de cara al proceso del 20 de agosto, ¿cómo ve usted? Mucho se habla de que podría haber una sola vuelta, es una posibilidad absolutamente real, y en caso de que haya un balotaje, se estarían peleando el segundo lugar, luego de la candidata del correísmo Luisa González, Otto Sonel Hosner, Yacu Pérez Guartambel y Fernando Villavicencio. Al menos eso es lo que han dicho la mayoría de encuestas, no en ese orden, ¿no? Quizás quienes están disputándose el balotaje, en algunas encuestas el uno está más arriba, en otras el otro, incluso aparece Jan Topic también en algunas encuestas en medio de esta disputa. Es evidente que todas las encuestas deben ser tomadas con mucho cuidado. La experiencia aquí en el país nos ha demostrado efectivamente que no podemos confiarnos 100% de las encuestas. Los fallos han sido garrafales en los últimos años, en los últimos procesos. Sin embargo, eso es lo que nos dicen en este momento los números, y que esta información que empieza ya a circular en redes sociales, a través de WhatsApp, en fin, a través de los medios formales de comunicación, de alguna manera puede incidir en la decisión del votante. Bueno, justamente en la línea del cierre de su intervención, creo que las encuestas hay que tomarlas con pinzas. En los últimos procesos electorales, las encuestadoras, lamento decirlo, pero han sido también grandes perdedores en los procesos. El escenario en Ecuador está muy cambiante. Recordemos que estamos viviendo un proceso de elecciones extraordinario.
con tiempos reducidos. En las elecciones del 2021 hubo se superó el 17% de votos blancos y nulos. Actualmente se dice que cerca del 35% del electorado todavía no estaría decidido sobre su opción de voto. Así que creo que todavía es muy prematuro poder anticipar un escenario. Estamos viviendo, sonaría como que vivimos la recta final, pero la campaña, inclusive la campaña de los asambleístas nacionales acaba de iniciar el día de ayer. Así que estamos en pleno proceso. No creo que tenemos que nosotros en este momento dar por sentado ningún escenario. Los candidatos apenas están enfilándose y están sacando todos su mensaje a los ciudadanos. Y más bien yo insto a los ciudadanos a que estén muy evaluadores, ¿no? Que estén muy pendientes de las propuestas, que interpelen a los ciudadanos. Ustedes, los medios de comunicación, están haciendo un gran trabajo y dando muchísimo espacio a los candidatos, me consta. Y creo que también me permitiría sugerir que los convoquen, por ejemplo, a que digan quiénes van a integrar sus gabinetes, quiénes son esas mujeres y hombres que los van a acompañar a poner en marcha esos planes de trabajo tan vigorosos y potentes que a veces pienso que no han considerado 18 meses. Van a tener un presupuesto prorrogado. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles son sus intenciones? Y por supuesto, hoy en la mañana lo conversaba, también ir hacia los valores de esas personas. ¿Por qué quiso ser candidato? ¿Desde cuándo quiere ser candidato? ¿Cuáles son los valores como ecuatoriano que lo orientan a llevar este cargo? ¿Cuál es su sueño de un mejor país? Porque creo que el país efectivamente se lo construye con ideales y con sueños. Es importante, abogada Changuín, quizás en este contexto hacer algún análisis también respecto de la vida política de cada uno de los candidatos. En este sentido es importante porque no ha dejado de llamarnos la atención quizás esto como un reflejo de la crisis de los partidos políticos y de los movimientos en nuestro país, que la única candidata que realmente milita en el movimiento que la auspicia es Luisa González. Todo el resto de candidatos han salido de otros movimientos, de otras tiendas políticas y hoy están presentándose bajo el paraguas de otras alianzas. Es decir, esto debería de alguna manera, como decía, llamarnos la atención y quizás es importante también porque para el próximo gobierno deberá ser un reto también cambios muy probablemente en el código de la democracia, en cómo deben irse construyendo los partidos y cómo debe cambiar la política. Usted hablaba hace un momento de los votos nulos y blancos. No nos olvidemos que en el pasado proceso electoral o en el reciente proceso electoral de febrero de 2023, muchas autoridades que llegaron a los gobiernos seccionales llegaron con porcentajes realmente bajos e incluso en algunos casos superó el nulo. Sí, es muy cierto. A nivel, y si se hace un análisis político frío sobre los binomios, más allá de los afectos y desafectos, hay que reconocer que el único binomio de los 8 que puso a alguien, que nominó a alguien de su militancia y que está formando cuadros, como le digo, más allá de afectos y desafectos, sí, es RS5. Todos los demás, los 7 binomios restantes, importaron cuadros. Y esto efectivamente da cuenta de un problema estructural que tenemos en el sistema de partidos. Por supuesto que todas las personas tienen derecho a participar y tienen derecho a su vida política, ¿no? Y a ejercer este derecho de participación. Pero entonces, ¿cuál es el rol de los partidos? ¿Estamos formando cuadros? Bueno, esa es la pregunta. ¿Hay perfiles suficientes? ¿Se está capacitando a la militancia? ¿Se toma en cuenta la militancia para los procesos de democracia? Y son grandes preguntas que tenemos que nosotros hacernos porque los partidos en Ecuador y en el mundo no solo juegan un papel electoral o un papel de vehículo electoral como solemos pensar. Los partidos políticos tienen un fin de desarrollo de pensamiento en la sociedad es muy importante y como pilar de la democracia. Los partidos políticos están llamados también a hacer oposición durante el ejercicio de un gobierno y algunas otras atribuciones y facultades que entre ellas tienen que ser formar cuadros y ofrecer perfiles potentes a la ciudadanía. Entonces, sí es una reflexión importante. A ver, el Código de la Democracia ha tenido algunas reformas en los últimos años y es realmente clásica la jugada de reformar el Código en cada periodo pensando que esa es la única solución. Sí, probablemente fortalecer la revisión de los partidos de garaje y ver si existe vida política más allá de los eventos electorales sea una de las reformas que tiene que introducirse. Pero más allá de eso, creo que sí es necesario un gran pacto nacional de los líderes políticos, de los actores políticos, para poder trabajar de forma diferente.
No solamente la ley genera un cambio en la sociedad y tenemos que avanzar hacia aquello. La gente, los estudiantes, los chicos, los universitarios, motivarlos para que militen en una organización, que se deje de perseguir a quien milita en una organización de izquierda o de derecha, definirse también. Yo les corro a los candidatos que dicen que no tienen ideología. Por favor, necesitamos justamente que haya una ideología, un tanque de pensamiento, ideales claros. ¿Cómo va a gobernar? Cuando me dicen que no tienen ideología, lo primero que pienso, pero entonces, ¿cómo va a actuar en lo económico? ¿Cómo va a actuar en el tema de educación? ¿Cuál va a ser su directriz en el tema del agro? Necesitamos que hayan pensamientos más definidos. Si les molesta un poco la palabra o el casillero, lo entiendo, son momentos en los que la gente tiende a modernizarse y piensan que esto no es relevante. Pero necesitamos que más allá de eso, los candidatos y las personas que quieren ocupar un cargo de elección popular tengan fundamentos claros de cuál es el modelo de país que ellos persiguen y, por supuesto, más allá, que nosotros los ciudadanos sepamos quién o quiénes nos pueden representar en estos cargos tan importantes. Abogada, quizás para ir cerrando en honor al tiempo este diálogo, otro aspecto que realmente tiene en vilo al país, como habíamos indicado, es la inseguridad, pero quizás la penetración de las organizaciones narcodelictivas en la política ecuatoriana. Ha sido terrible ver candidatos amenazados, candidatos asesinados. El alcalde de Manta fue asesinado. Estos temas definitivamente nos han dejado en shock, nos conmocionan como país, pero esto da cuenta de que la política de alguna manera está contaminada también por este tipo de organizaciones. Se ha hablado de presuntos financiamientos también a ciertas campañas. No es suficiente el control que hace el organismo electoral responsable de los procesos electorales. Los procesos en fiscalía son extremadamente lentos, es decir, todavía no existe un proceso que pueda realmente permitir o abrir un camino para combatir este tema, porque vemos que está incursionando en la política y al incursionar en la política está incursionando también en las distintas instituciones estatales. Bueno, es un criterio y es una temática muy, muy sensible. No me atrevería a afirmar porque no tengo datos para hacerlo respecto a temas de narcopolítica, pero definitivamente y lo que es real es que la inseguridad atraviesa todos los sectores del país de forma transversal y no veo por qué la inseguridad y el crimen organizado no atraviese también el tema de la política. Por sentido común, esto es real y no solamente en Ecuador, sino en la región. Bueno, yo creo que el CNE está haciendo un trabajo interesante. Es la impresión que tengo. Los procesos para las organizaciones políticas están siendo rigurosos. Las organizaciones, inclusive las escucho un poco quejarse de todos los documentos que les pide el CNE, pero en realidad es la única forma y es la única medida de poder transparentar quiénes están financiando las campañas. Es una campaña relativamente corta. Debemos ser capaces los ciudadanos de poder aplastar un botón y en la página web nosotros poder visualizar quiénes han pagado y quiénes la palabra no es pagado, quiénes han aportado, que está bien, la política se hace a través de aportes, pero necesitamos transparentar la información. Quiénes sostienen las campañas de todos los participantes es un dato que merecemos saber. Más allá de eso, está claro que la seguridad es el tema que preocupa, es el primer tema de preocupación de las familias ecuatorianas. Supera inclusive el desempleo, porque el tema y la crisis de inseguridad que estamos viviendo en este momento, con las noticias que escuchamos, más allá de solo las noticias o que nos dice el familiar que ha tenido alguna situación, la tasa de homicidios poblacional está altísima y ha superado cualquier índice que hemos conocido nosotros en el país, cualquier tasa que hemos conocido. Así que la inseguridad es una realidad y hacia allá deben ir los esfuerzos. Bien, abogada Changuín, queremos agradecerle por haber compartido con nosotros esta noche. Con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido la abogada Ana Changuín, ex viceministra de Gobernabilidad, es columnista de Diario La Hora. Son las